derecho del pueblo romano se fundamenta en leyes, plebiscitos, senado consulto, constituciones imperiales, edictos de quienes tienen facultad de promulgarlos y respuesta de los jurisprudentes. La ley es lo que aprueba y establece el pueblo. Plebiscito es lo que aprueba y establece la plebe. Y la plebe se diferencia del pueblo en que con la designación del pueblo se hace referencia a todos los ciudadanos, incluidos los patricios. Estos, con la designación de la plebe, en cambio, se hace referencia a los demás ciudadanos con exclusión de los patricios. Este motivo fue por el cual decían que los patricios, ellos no estaban obligados por los plebiscitos, ya que se habían hecho sin autorización suya. Pero más adelante fue promulgada la ley Hortensia, según la cual se estableció que los plebiscitos vincularan al pueblo entero, y de esta forma se equiparon a las leyes. Los senado consulto es lo que aprueba y establece el Senado y hace oficio de ley, aun cuando sobre este punto haya habido discusiones. La Constitución imperial es lo que el emperador establece mediante decreto, edicto o epístola, y jamás se han dudado de que tenga fuerza de ley, puesto que el propio emperador recibe el poder en virtud de una ley. Los edictos son los preceptos de quien tiene la facultad de ordenar proclama. Los magistrados del pueblo romano tienen la facultad de publicar edictos, y esto es especialmente amplia respecto a los edios de los ebanos y pretores. Buenas, mi nombre es Keini González. Hoy vengo a hablar sobre los juristas más importantes del derecho romano. Como bien sabemos, el derecho romano fue el ordenamiento jurídico que rigió a los ciudadanos de la antigua Roma. Bueno, vengo a hablar sobre los 5 juristas. En primer lugar tenemos a Emilio Papiniano. Emilio Papiniano, entre sus cualidades como jurista, se destacaba por su independencia de opinión. Precisamente esta independencia de opinión fue la que lo llevó a la muerte. Los historiadores dicen que nació en Siria, provincia romana, en el año 150. Su estatua se encuentra ubicada en la Plaza Vía de París. También tenemos a Gallo. Gallo era un jurista muy importante, quizás hasta el más enigmático, que ni siquiera su nombre completo se conocía, pero eso sí, se sabe que dedicó gran parte de su vida a la docencia del derecho. En tercer lugar tenemos a Ulpiano. Ulpiano era un jurista muy importante también. Quizás conocemos muchísimas definiciones de la palabra justicia, pero quizás una de las más importantes es aquella interpretada por este jurista tan importante, que él decía que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su propio derecho. En tercer lugar tenemos a Julio Cornelio Paulo. Era un jurista muy importante, quizás el más influyente y distinguido. Y por último tenemos a Herenio Modestino, que también era un jurista muy importante. Era un jurista católico posclásico del siglo III. A pesar de que tenía un tiempo muy arcaico, tuvo mucha gran influencia en el ámbito jurídico. Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Pérez y hoy le vengo a hablar de la época clásica, de la época preclásica y de la época posclásica. La época clásica. La época clásica es un periodo de la historia ubicado entre la alta antigüedad, cuando aparecieron las primeras civilizaciones, y la baja antigüedad, la transición de la Edad Media. La época preclásica. El periodo preclásico temprano indica el momento en que la sociedad maya contaron con rasgos culturales propios. Y por último, la época posclásica. El periodo posclásico. El periodo posclásico es la última etapa del desarrollo independiente de la civilización mesoamericana. Momentos políticos de Roma. Roma tuvo 3 momentos políticos, los cuales fueron la monarquía, la república y el imperio. La monarquía fue el primer momento político, el cual se originó a partir del año 753 a.C. y finalizó a partir del año 509 a.C. con la muerte del rey Tarquino. Durante la monarquía existieron 7 reyes diferentes que siguió el desarrollo y la división de la antigua Roma. El segundo momento político fue el imperio. El imperio se originó después de la caída de la monarquía, a partir del año 509 a.C. Esta estuvo hasta el año 27 a.C., donde finalizó con la llegada de Augusto. El tercer y último momento político fue el imperio. El imperio se dividió en 3 tiempos: alto, medio y bajo imperio.
Este se originó después de la caída de la República a partir del año 27 a.C. y finalizó a partir del año 470 después de Cristo con la caída de las ciudades romanas. Buenos días. Procedimiento en cada una de las épocas. Los ritos de cada acción se realizaban en jures delante del magistrado. Solo se podía proceder a los ritos de las acciones durante los días fastos. Bajo las acciones de la ley, nadie puede, en asuntos de justicia, figurar por otro.